Bueno, quiero invitarles a que puedan mantener abiertas sus Biblias en el Salmo 9 y Salmo 10. Salmo 9 y Salmo 10. El título del mensaje de hoy es El trono del monte. El trono del monte. Ya les voy a explicar por qué se llama así. ¿Ya? El trono del monte. Entonces, como les digo, mantengan sus Biblias abiertas en el Salmo 9 y en el Salmo 10. Y les quiero invitar a que oremos a Dios. Señor, muchas gracias. Pedimos tu bendición en este tiempo de quietud, en este tiempo de escuchar tu palabra, para poder oír los asuntos que tú determinaste que tu pueblo meditara, asuntos que están en estos salmos. Pedimos que nuestro corazón esté atento a lo que tú deseas decirnos y podamos, oh Dios, escuchar tu palabra y responder a ella en fe. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. El trono del monte. Aquí vamos a entrar a estos dos salmos. Y para ingresar a estos salmos y explicarles por qué vamos a estudiarlos juntos, lo primero que quiero preguntar es lo siguiente. ¿Has sentido opresión sobre tu vida? ¿Has sentido tu alma, tu ser interior, en una tensión desgarradora? Quiero invitarte a pensar que me ayudes también para poder explicarte este salmo, que tú pienses en esto. Si tú has sentido en tu corazón, si tú has sentido en tu ser interior esta opresión por parte de personas o de un sistema que de repente puedas sentir que te aplasta a ti, o una tensión producto de sentir que hay algo que está aplastando a tu prójimo, al resto, si has sentido esa tensión en tu corazón. Y quiero decirles que este salmo, estos dos salmos, son un salmo de David. Y David plantea que hay poderosos, que hay gente sin temor de Dios, sin piedad, que aplastan, que atormentan, que generan lazos de opresión sobre la vida de la gente, causándoles que estas personas se replieguen, que se aíslen, aumentando entonces la escasez de estas personas, aumentando la pobreza de estas personas. Y en estos salmos, David no tolera esta situación. ¿Ok? Él está en una aversión profunda en contra de este hecho. Él siente la opresión y de alguna forma se pregunta qué hacer frente a esto, si siente incluso esta opresión sobre su alma. Y cuando nosotros nos sentimos oprimidos por situaciones, por la soledad, por ejemplo, por la ausencia de algo que anhelamos mucho en nuestro corazón, por la falta de amor, de cariño o por la injusticia, nosotros normalmente tratamos, por defecto, de construir imágenes que puedan sostenernos en tiempos de dificultad. Tratamos de tener memoria, tratamos de generar algún tipo de concepto que pueda de alguna forma alentarnos. Y en el caso de algunas personas, por ejemplo, es muy recurrente cuando uno ve películas de guerra, que las personas en esa época de las más grandes guerras no andaban con sus teléfonos, no habían teléfonos, tomaban su billetera y escondían dentro de su billetera la imagen de algún hijo o la imagen de su esposa, para de alguna forma a través de esta imagen generarse consuelo. Las imágenes generan consuelo y nos ayudan a continuar hacia adelante. Hoy día es más moderno, ¿cierto? De repente podemos tener en nuestro celular las fotos de nuestra familia, algo que nos genere la sensación de no estar solos. Algunos recordamos algún momento especial, de repente hay algún aroma que nos trae algún recuerdo, que nos trae algún grado de esperanza. Buscamos recuerdos, como les digo, que nos traigan paz. En la Biblia, sin embargo, hay una imagen especial que es capaz de sostener todo en momentos difíciles. Una imagen que es capaz de mantener todo en pie en momentos difíciles. Y esa es la imagen, y esta imagen es la imagen que David se genera
Y interesantemente, en estos salmos, él trae esta imagen que está en su corazón y él la trae al pueblo. Porque recordemos que esta situación de David, él la registra en una canción. El Salmo 9 y el Salmo 10 son una misma canción, una canción. Y las canciones, uno las escribe, ¿cierto? Y sobre todo en esta época, para ponerlas en manos del pueblo. Y para que a través de la canción que esta gente canta, se traiga una imagen que les traiga consuelo. ¿Cuál es la imagen para David? ¿Cuál es la imagen que es capaz de sostenerlo todo cuando la vida se hace difícil? Y la imagen que está acá en estos salmos es la imagen de un trono firme en la cima de un monte. Voy a repetirlo. Es la imagen de un trono firme en la cima de una montaña. Un trono que no se mueve cuando el mundo se tambalea. Un trono que no envejece cuando otros reinos caen, se mantiene en pie. Un trono que no se derrumba cuando la maldad parece prosperar. Un trono que se mantiene constante. Y esa es la imagen que nosotros vamos a encontrar acá. El Salmo 9 fue leído mientras cantábamos por nuestra hermana Paula. De seguro nos acuerda mucho, ¿ya? Y el Salmo 10 lo leyó nuestro hermano cuando estaba antes de la predicación. Estos salmos son la materia que nosotros vamos a estudiar hoy día. Y este relato es una invitación como un peregrinaje. Estos dos salmos, como les digo, son un solo salmo, ¿vale? No sé si ustedes han escuchado la palabra acróstico. ¿Sí? ¿A alguien le parece como rara esa palabra, acróstico? Ya, por lo menos tengo una persona, así que tengo que explicarlo. ¿Ok? Y todos los demás que no tuvieron ganas de levantar la mano van a aprenderlo porque igual no sabían. ¿Ya? Entonces, el acróstico es una forma de escribir, ¿ok?, la poesía antigua, en donde uno ocupaba las letras del alfabeto y a través de cada una de las letras se genera una idea, una estrofa, ¿cierto?, un concepto. ¿Vale? Entonces, si estuviéramos hablando en español, es como si yo tuviera la letra A y yo empezara un poema o una recitación o una canción en este caso con la vocal A. Luego con la B, luego con la C y así voy hasta la Z. ¿Perfecto? En el alfabeto hebreo, ¿cierto?, ellos las hacen con las letras del alfabeto hebreo. Entonces, en la Biblia encontramos algunos salmos acrósticos, ¿ok? El más conocido es el Salmo 119. Entonces, tú empiezas con la A, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Entonces, con cada letra del alfabeto hebreo comienza un concepto. Estos salmos, el 9 y el 10, forman un solo salmo, ¿vale? Si ustedes se fijan, el salmo número 10 no tiene un encabezado. Miren sus Biblias, por favor. No tiene un encabezado, sin embargo, el salmo 9 sí lo tiene. El salmo 9 comienza, dice lo siguiente: para el director del coro, sobre Mut Laben, salmo de David. Pero si ustedes van al salmo 10, no tiene ningún tipo de subtítulo. Normalmente los salmos que se siguen unos después de otros, que no tienen este encabezado, normalmente van juntos, ¿ok? Y este caso no es distinto. Este salmo es un solo salmo. Es una sola imagen que David quiere construir. Y esta imagen puede ser explicada en 4 movimientos o 4 estaciones. Este salmo, pensamos que es un solo salmo, ¿ok? Para no hablar de los salmos y enredarnos tanto. El Salmo 9 y 10 es un salmo. Este salmo tiene 4 movimientos. David escribe esta situación en donde él describe a un hombre en el corazón del salmo que está afligido por ver la impunidad aparente que tienen muchas personas que cometen el mal, ¿cierto? Y él presenta esta situación delante de Dios esperando que Dios de alguna forma intervenga en contra de aquellos que han hecho daño al oprimido, al pobre o a él, al que está el adversario. Esta situación en la que muere David. Y David construye de alguna forma una experiencia que nos enseña a nosotros a saber cómo conducirnos cuando esta situación se hace presente en nuestra vida. No es solamente su experiencia, aquí hay una intencionalidad. Cuando yo escribo un salmo acróstico, estoy de alguna forma siendo muy intencional en lo que quiero decir y en cómo lo quiero decir. Escoger una letra y partir una oración a través de una letra en particular requiere intencionalidad. Requiere que la persona que escriba esté completamente convencida y tenga una estrategia por detrás de lo que quiere hacer.
El Salmo 9 y el Salmo 10 son entonces esta experiencia y esta estrategia de una forma concreta en esta canción. Y esta canción tiene 4 movimientos o 4 estaciones. Es un peregrinaje. ¿Por qué digo que es un peregrinaje? Porque de alguna forma cuando uno canta una canción uno se repite una idea constantemente, ¿cierto? Y en este peregrinaje y en este repetir hay un ciclo, hay un flujo del pensamiento y un flujo del pensamiento que desde el punto de David es sanador. Y si es sanador, toda la iglesia lo necesita. Porque las dificultades de David, la crisis que David tiene acá con esta reflexión de esta prosperidad del impío y un pueblo que de alguna forma se ve sometido y está atormentado e incluso se derrama la sangre, ¿ok? Es una situación que rompe el corazón. Entonces, ¿cómo nosotros lidiamos con situaciones en donde en nuestra vida se ve expuesta, por ejemplo, a la violencia? ¿Cómo lidiamos como creyentes ante una situación en donde un hijo se nos arrebata a través de un asesinato? Como es el caso de lo que le ha pasado a nuestro hermano Andrés Cubillos. Todos sabemos que él perdió un hijo de 18, 20 años a manos de un delincuente que quiso robarle la mochila. Entonces, ¿cómo la iglesia, como tú, como yo, como Andrés, que hoy día seguramente nos está escuchando por YouTube, cómo nosotros lidiamos con situaciones tan terribles? Tan terribles como que te maten un padre. ¿Cómo lo hacemos cuando alguien va y quiere cazar tu vida y quiere hacerte el mal? Porque esa situación existe, no es un invento de las películas. El mundo allá afuera es un mundo cruel, es un mundo despiadado. Es un mundo en donde el que quiere vencer va a vencer a cualquier costa. ¿Cómo la iglesia subsiste en sus valores? ¿Cómo nosotros nos mantenemos llanos y con un corazón apacible cuando la situación va difícil? ¿Me estoy explicando? Eso es lo que David quiere enseñarle al pueblo. Eso es lo que David quiere enseñarnos a nosotros. Ese peregrinaje para que el corazón sea alimentado de esperanza. Eso es lo que está acá. Y por eso que yo he titulado este mensaje El trono del monte. Porque lo que va a hacer David es enseñarnos a que debemos mirar a un trono que Dios puso sobre un monte. Vamos a entender entonces estos salmos desde la perspectiva de lo que para David eran, y en cada una de las estaciones vamos a apuntar al trono que Dios puso en otro monte, o en el mismo monte pero de una forma distinta. Cuando David habla del trono en un monte, está hablando de alguna forma, está hablando en el Salmo de Sión. Y Sión, ya hemos aprendido muchas veces acá, que se le dice Sión a la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Pensemos entonces que David, el reino de David, se asentó sobre el monte Sión, se sentó sobre el monte de Jerusalén. Recordemos que el reinado de David comienza en Hebrón, en otra ciudad, pero ahora está sobre el monte Sión. Y entonces David quiere enseñarnos de que en el monte Sión, en el monte de Jerusalén, Dios lo puso a él como un rey. Pero David se reconoce de que no es un rey que dé el ancho para subsanar las problemáticas sociales de su tiempo. Él no tiene la capacidad. De forma que él mismo se coloca acá como un hombre que sufre ante el despiadado. El mismo rey sufre ante el despiadado. Pero él apunta en este salmo de que hay un trono inconmovible de un Dios que se ha sentado sobre Sión, y ese Dios es Jehová. Esa es la situación. Entonces, en el movimiento 1, que está en el capítulo 9, verso número 1, si ustedes siguen hasta el verso número 12, vamos a decir que ese es el primer movimiento grande, nosotros, y vamos a leer ahí, de que la esperanza, que la meditación de nuestro corazón debe estar entonces en un trono firme. Y esto se nos va a hablar en este primer movimiento. Que el hombre y la mujer deben levantar su vista para el único trono firme. Y el único trono firme no es el de David, el de esa época. El trono firme es el de Jehová reinando desde los cielos, y en esa época en Jerusalén a través de la figura de este rey que es David. Ya lo vamos a explorar con más detalle, ¿vale? Solamente para que entendamos el flujo. Lo segundo que hace David acá, y esto parte en el verso número 2, número 13, verso número 13, nos coloca en una situación que va desde el 9:13 hasta el 10:11. Miren qué largo esto. Del 9:13 hasta el 10:11. Y la situación que ahí se describe, se las voy a explicar a través de un título que es La fe
o una fe en el umbral. Una fe en el umbral. En esta parte del Salmo, David empieza a reconocer la tensión que existe y su fragilidad. David recuerda la firmeza del trono de Dios, pero luego él se pone sincero respecto de él y empieza a colocar en este Salmo toda su fragilidad, todo lo que pasa con esta situación, todo lo que él está viviendo. Segundo movimiento, una fe en el umbral, en una tensión. Este movimiento nos va a hablar de dos puertas, una puerta de la muerte y una puerta de Sion. Y dice que él está en medio de estas dos puertas, en una tensión que lo está haciendo sufrir por dentro. ¿Ok? Tercero, vamos a ver desde el verso número 12, del 10-12, hasta entonces el 10-15. ¿Ok? Y allí vamos a hablar sobre un clamor que es capaz de conmover, un clamor que conmueve. ¿Ok? Y entonces el alma vuelve a recordarse de que Dios sigue en su trono y Él está atento. Un trono firme, que ha hecho obras en el pasado, movimiento 1. Movimiento 2, este peregrino que sufre, está en una tensión, ¿ok? Sufriendo. Tercero, ¿cierto? Un clamor que conmueve. Este hombre exclama a Dios, Señor, levántate, ven a mi ayuda. Y Dios se muestra como alguien que está atento. Un trono que tiene oídos para los problemas del ser humano. Y cuarto, se cierra la idea, un trono para siempre. Un trono, como ya dije, que no envejece. Un trono eterno. Y entonces ahora, en respuesta a este clamor, Dios reafirma su compromiso con nosotros. Ese es el peregrinaje que David está armando. Y es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros, para enfrentar tiempos de crisis, necesitamos un plan seguro. Necesitamos un plan de evacuación. Vía de evacuación, por si acaso. Ahí está el letrero. Vía de evacuación para allá y acá para acá. Si hay un terremoto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si quieren salir, yo me quedaría acá. Yo creo que esto no se ha caído harto tiempo, no creo que se caiga. ¿Ya? Pero si alguno de ustedes le tiene pánico al terremoto, ya saben, pueden salir por acá o pueden salir por allá. Vías de evacuación. ¿Alguien pensó en esto? Alguien dijo, si hay una crisis acá, es bueno que la gente sepa de antemano cómo actuar. Porque cuando llega la tormenta, nuestra mente, ¿qué le pasa a nuestra mente? Se enceguece. Las tinieblas se ponen delante de nuestros ojos. No sabemos qué hacer con nuestras emociones. Colapsamos. Entonces David aquí con esta canción nos dice, oye, por aquí tienes que transitar. Se darán cuenta que estos dos salmos, ir versículo por versículo, me llevaría al menos 3 horas. Y yo sé que algunos de ustedes, la mayoría, no me aguantaría hablar 3 horas. Así que lo que voy a hacer es simplemente atender al corazón de cada una de las partes, para que podamos entender lo que David nos quiere proponer. ¿Qué es lo primero que David nos quiere proponer? Para que nosotros podamos trasladarnos en momentos de dificultad en donde nuestro corazón está apretado por distintas circunstancias. 1, debemos reconocer, debemos recordar que hay un trono que está firme y que no cambia. ¿Ok? Vamos al movimiento 1 entonces. Como me imagino que no hemos olvidado de lo que hemos leído, vamos a leerlo nuevamente, por lo menos para que la imagen empiece a calarles el entendimiento. ¿Vale? Capítulo 9, verso 1. Vale, vamos por partes y explicando. Dice así. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré, me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Déjenme trasladarlos inmediatamente a un corazón que está un poco más abajo. Por favor, vean el verso 4. Dice, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. ¿Ante qué situación? Verso 3. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Y esa es la razón. La razón por la cual los enemigos de David han perecido y han retrocedido es porque Dios se ha sentado en el trono juzgando con justicia. Solo que David está hablando de esto
no en el presente, está hablando de esto en el pasado. Es decir, David enfrenta la crisis mirándose atrás. Punto 1. Mirando que Dios está sentado en su trono y Él ha juzgado con justicia la iniquidad en el pasado. Es decir, la mente del cristiano se sustenta, punto 1, en las promesas y las actos, perdón, no en las promesas, en los actos de Dios en el pasado. Miren por favor de nuevo el verso número 1 y número 2. Dice lo siguiente: daré gracias al Señor con todo mi corazón. Es una disposición intencional. Más adelante David nos va a mostrar que él está quebrantado. Pero desde su quebranto, él se para con intencionalidad. Señor, te daré gracias con todo mi corazón. Y entonces dice: todas tus maravillas contaré. La palabra maravillas acá es maravillosa, maravillas, ¿ok? Pero es maravillosa, ¿por qué? Porque se refiere a los actos redentores o redentivos de Dios en el pasado. Cuando David ocupa esta palabra maravilla, se está refiriendo a lo que el ser humano no es capaz de hacer. Se está refiriendo a lo que nosotros con nuestra capacidad y nuestra mente y nuestras fuerzas, nuestro dinero y nuestro tiempo, no somos capaces ni de comprar ni de construir en el tiempo. Son cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, David se está parando ante esta situación tremendamente difícil. Un divorcio tal vez, una separación, una enfermedad, el tormento de alguien en el caso de acá. Y te dice: Señor, yo me voy a acordar de lo que tú has hecho. Yo me voy a acordar de lo que tú has hecho. ¿Y sabes qué voy a hacer, Señor? Yo me voy a alegrar. Yo me voy a regocijar. Yo voy a cantarle alabanzas a tu nombre. Y entonces él empieza a darle cuerpo a esta idea, ¿cierto? Y explica por qué. Y lo que explica por qué es que sus enemigos retrocedieron, tropezaron, perecieron delante de él, porque él, Dios, mantuvo su derecho y su causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Miren qué interesante, porque David está hablando de lo que Dios ha hecho en la historia del pueblo de Israel, pero está hablando también de lo que ha hecho en su historia. Creo que más de alguno conoce la vida de David y vamos a recordar de que David era un muchacho bastante menospreciado en su casa. Un tipo por el cual nadie invertía nada y nadie le daba un peso. Pero un joven a través del cual Dios termina, ¿qué es cosa? Reivindicando. Y a través de este hombre termina libertando al pueblo de una opresión que era de los filisteos, en la figura de este hombre fuerte, grande que todos conocemos, ¿cierto? Este Goliat, al cual él vence ¿con qué? Con la ridícula onda, con un par de piedras. ¿Qué cosa más ridícula? ¿Qué cosa más no cabe en la cabeza, ¿cierto? Este joven, entonces Dios lo reivindica. Dios sabe que, o David sabe en su experiencia de la opresión del exterior, de estas naciones que antes tenían muchas dificultades de poder convivir unas con otras, esta opresión extranjera, pero él también conocía la opresión de su propia casa, la opresión de sus propios hermanos, el menosprecio de sus propios hermanos. Más tarde el menosprecio del propio rey que reinaba, Saúl. David al triunfar se torna entonces este escudero en miniatura dentro de la casa de Saúl, pero un hombre con mucha fama, y a través de esta fama se genera una odiosidad de parte de Saúl hacia él. Un hombre que vaga por el desierto, un hombre que no tiene amigos en el desierto, un hombre que pasaba hambre en el desierto porque era menospreciado, dada la reputación que él tenía. O sea, un hombre que sabía lo que era sufrir el desamparo. Ese es David el que está hablando acá. Entonces David sabe lo que es sufrir el desamparo. David sabe lo que es ser un huérfano. David sabe lo que es tener un papá de nombre en el carnet, pero no tener un papá presente. David sabe lo que es eso. David sabe lo que es no tener el cariño del hogar, que tus hermanos te menosprecian. Pero David también sabe que Dios es un padre en tiempos de aflicción. David sabe que Dios es un hermano en tiempos de soledad. David lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Voy a enfrentar esta situación trayendo a la memoria aquello que me puede sostener en pie y alabando a Dios porque Él ya lo ha hecho antes. Y de alguna forma empieza a preparar su corazón para la crisis que está enfrentando, para decirse en medio de esa crisis: Dios si lo hizo antes y yo soy su pueblo, ¿por qué lo dejará de hacer? Si el trono de Dios permanece inabalable, si el trono de Dios no se ha movido ningún centímetro, si el trono de Dios nunca se hizo hacia atrás, los que se hicieron hacia atrás fueron los enemigos. Cuando el trono de Dios y su justicia apareció enfrente del campo de batalla, ¿qué es lo que ocurrió? Todos fueron movidos hacia atrás.
Por lo tanto, si Dios lo ha hecho así en el pasado, a través de mí, en mi vida, en la vida del pueblo, y le dice al pueblo a través de esta canción, pueblo, recuerden lo que Dios ha hecho en el pasado, no teman entonces lo que están viviendo hoy. Hay un trono que permanece firme. Verso 5. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. Claro, Israel tenía a las espaldas muchas historias de luchas en donde Israel había prevalecido a pesar de ser un pueblo pequeño. Entonces, la memoria. El enemigo, verso 6, ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas. Cambio de nuevo en la narrativa, verso número 7. Todo dentro de este gran movimiento son cápsulas dentro de este movimiento. Verso 7. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo. Con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor, que mora en Sión, que mora en esta ciudad de Jerusalén, que mora en Sión. Proclamen entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Miren, como eso empieza cada vez a tomar más fuerza en su corazón. Él se toma firme. Este Dios no ha cambiado. Este Dios no muta. Este Dios no cambia. Él ha prestado atención en el pasado. Él hoy también presta atención. Y toda la sangre derramada, toda la opresión, todos los efectos, ¿cierto?, de la opresión extranjera, de las fuerzas de maldad sobre nosotros, Dios las tiene en cuenta. Dios no se olvida de ello. Dios sabe la sangre derramada que ha sido rociada en el piso. Y Dios es juez del desamparado. Y David entonces se abriga en él. Se abriga en él. Entonces la dinámica a la cual Dios invita a su pueblo es la dinámica a la cual nosotros somos también invitados hoy. Ahora, lo interesante es por quién somos invitados. Porque ya no somos tanto invitados por David, aunque también. La gran belleza de este salmo es que nosotros somos invitados por Jesús. En Jesús se funde el rey terrenal con el rey celestial. David era un rey terreno. Era un rey terreno que no podía mucho más que hacer que invitar a la gente a refugiarse en el rey del cielo. Él como rey, la figura de la justicia y del gobierno estaban fundidas en la persona del rey. Él como rey juzgaba también. Los casos de la nación eran juzgados por David, pero él no daba el ancho. No era capaz de juzgar todos los casos. La violencia seguía existiendo en las calles. Por eso que le invita al pueblo, miren a ese otro rey, porque yo no doy. Pero entonces esta expectativa en el tiempo toma fuerza. Y a través de este salmo somos orientados a mirar a un rey que fue coronado de gloria y un rey que es capaz de cumplir las mayores expectativas de nuestro corazón, de un trono firme que no se avala ante la opresión que nuestra alma pueda sentir. Y ese rey es Jesús. Dice el Salmo, el Señor o Jehová se sienta para siempre, dice. Él se sienta para siempre. Y el Nuevo Testamento, en Hebreos, por ejemplo, o en Efesios, dice que Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre. Jesús está sentado a la diestra del Padre. El trono está en el mismo lugar, pero el que está sentado hoy es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, el trono del Salmo 9 se hace visible, ¿dónde? En la exaltación de Jesucristo. Porque ¿cuándo fue que Jesús se sentó en el trono? En su resurrección. Cuando Jesucristo resucita entre los muertos, Él asciende a los cielos, a los lugares celestiales. Y se sienta allí, en los lugares celestiales, en el trono que Dios tiene preparado para Él,
Porque dice el Nuevo Testamento que Jesucristo hoy día es el gran juez del mundo y de la historia. Dice el Salmo, Él juzgará el mundo con justicia. La traducción acá es en el futuro y está correcta, porque es algo que aún no se ha completado, hay una expectativa. Él juzgará el mundo con justicia. Y dice Hechos 17:31, miren qué interesante, libro de Hechos, el primer libro histórico del Nuevo Testamento, no referido a la historia de Jesús, sino más bien a la vida de la iglesia. Dice lo siguiente, Dios juzgará por medio de un hombre, y dice que ese hombre es Jesucristo. El libro de Hechos reconoce claramente que el juez autorizado por Dios Padre es Jesucristo. Entonces, dice además el Salmo 9, lo que hemos leído, de que Él va a borrar la memoria del mal. Y es interesante porque ¿cómo que Dios puede borrar la memoria del mal? Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos que la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es definitiva. En la cruz, Cristo desarma al enemigo. Y acá hay una transición del Salmo que es muy interesante. Porque el Salmo, o David, está hablando de forma explícita por un tipo de opresión que es exclusivamente material. Él está hablando de oprimidos, él está hablando de huérfanos, él está hablando de personas a las cuales se derrama la sangre. Vamos a ver más adelante en el Salmo 10 de que incluso estas personas sin Dios persiguen en las partes escondidas a gente inocente para asesinarla. O sea, está hablando de cosas, digamos, de eventos exclusivamente materiales, pero el Salmo en la historia empieza a tomar una dimensión desde lo material hacia lo espiritual y desde lo espiritual vuelve a lo material. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que el Nuevo Testamento nos va a indicar es que toda esta opresión que nosotros vivimos en el mundo tiene un origen espiritual. Es decir, el desorden y el caos social tiene un origen de un caos espiritual. Y es por eso entonces que la forma de Jesucristo de reinar para siempre y de establecer su trono de forma progresiva en la historia es primeramente hacerse del poder espiritual que el hombre había perdido en la posición de Adán. Cuando Adán, nuestro representante en el jardín del Edén, pierde su posición espiritual para con Dios, la creación cae en una crisis. Completa la crisis. Entonces, nuestro problema material tiene un origen en un problema espiritual. Hay una ruptura con Dios que genera un problema en nuestra economía, en nuestras relaciones, en la capacidad que tenemos de perdonar. Allí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo ordena el cosmos a través de una victoria, de una reivindicación de su poder como Señor sobre todo el cosmos. ¿A través de qué? A través de la victoria sobre la muerte. Jesucristo rompe la maldición de la muerte, se corona como el Rey de Gloria desde el cielo y entonces comienza una revolución espiritual que parte desde el corazón de los seres humanos a renovarlo todo desde el campo moral hacia todas las facultades físicas en la naturaleza que nosotros vivimos en el día a día. Es decir, el cosmos vive una opresión, pero el caos de ese cosmos, Jesucristo lo empieza a reivindicar hasta su segunda venida desde una renovación en el corazón del ser humano. Es por eso que Jesucristo reivindica su autoridad en la resurrección entre los muertos. Y desde allí manda que se predique el Evangelio a todo hombre, a toda mujer. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús venga el perdón de pecados. Es por eso que Jesús, cuando llegan los amigos con el paralítico y rompen el techo y les bajan el paralítico para que él lo sane, lo primero que Jesús, ¿qué es lo que hace? Le perdona sus pecados. ¿Por qué le perdona sus pecados? Porque ¿qué es más fácil? Decirle al hombre, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo en esa sala sabía que lo más difícil no era decirle levántate y anda. Lo más difícil era decirle tus pecados te son perdonados. Entonces Jesucristo muestra que Él no tiene solamente un poder físico. Él tiene el poder sobre todo nombre, el poder espiritual de liberarnos desde el corazón. Liberar toda la opresión del pecado. Liberar nuestra alma de lo que más la ata, que es el poder del pecado. Y Jesucristo entonces, habiendo hecho, dice entonces ahora, toma tu lecho y ándate. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Entonces Jesucristo es el Rey que hoy día está en el trono.
Y ese rey está mirando todas las cosas que ocurren y quiere infundirnos poder desde adentro para que nosotros podamos vencer hacia afuera. Solo que para que eso ocurra, el peregrinaje completo debe llevarse a cabo. Y lo primero es reconocer que el trono sigue existiendo inabalable, que el trono sigue allí y el trono tiene un ocupante, el trono tiene un dueño y ese dueño es Jesucristo de Nazaret. Pero si tú quieres avanzar, si tú quieres que tu alma se libere, si tú quieres triunfar ante la opresión del enemigo, tú tienes que ir al segundo paso. Y el segundo paso es reconocer que tu vida, así como la de David, está en una tensión. Verso número 13. 9:13. Oh Señor, ten piedad de mí. Todo lo que he dicho es verdad. Tú lo hiciste en el pasado, Señor. Señor, tú hiciste retroceder mis enemigos. Señor, tú me amparaste cuando yo estaba solo. Señor, y no solo conmigo, tú lo hiciste muchas veces con mucha gente. Yo he oído de tus hazañas, Señor. Yo he oído de lo que tú eres capaz de hacer. Pero, Señor, hoy día te digo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Y a través de esto, David le está enseñando al pueblo a qué? A no ser triunfalista de manera vacía. No solamente decretar y declarar que las cosas van bien. Acá David nos enseña, humilla tu corazón. Muestra lo que hay adentro. Entonces David dice, oh Señor, ten piedad de mí. Mira, pon tus ojos sobre mi aflicción, por causa de todos los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. O sea, David tiene súper clara la ruta en la cual él ha sido puesto. Él ha sido puesto en una ruta en donde él debe regocijarse. Él ha sido puesto en una ruta para que vaya a las puertas de Sión. Las puertas de Sión son las puertas de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entonces, Dios tiene una ciudad para su pueblo. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo no se los habría dicho. Estamos entre las puertas de la muerte, que es la vida diaria que nosotros tenemos, llenas de opresión, llenas de peligro, llenas de violencia. Todos nosotros estamos expuestos a salir por esa puerta y tener algún infortunio. Estamos entre las puertas de la muerte y entre las puertas de Sión. Es decir, el momento en donde Jesucristo nos recibe y nos dice, ven, bienaventurado, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Estamos entre dos puertas, estamos en una tensión. David lo reconoce, tú me sacaste de allá, Señor, para que yo vaya hacia allá, pero hoy día, Señor, ten piedad de mí, Señor, pon tu vista sobre mí, mira mi aflicción. Y en ese tono reflexivo, el verso de 15 dice, las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, su propio pie quedó prendido. Trata de recordar en esta tensión, de nuevo, lo que Dios ha hecho y sabe que el impío va a fracasar, que no va a prosperar la acechanza contra su vida. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Los impíos volverán al Seol, sí, van a volver de donde salieron, van a volver al Seol. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos permanecerá eternamente. Es una reflexión de David. Él está reflexionando abiertamente y hace su primer clamor. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon temor en ellas, oh Señor, aprendas las naciones que no son más que hombres. Pero en medio de todo eso, surge un clamor aún más profundo. 10:1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado? ¿Por qué, Señor, te escondes en tiempos de tribulación? ¿Se dan cuenta de la honestidad de salmista? ¿Y se dan cuenta de la honestidad a la cual todos nosotros somos llamados? Tú eres llamado. Yo soy llamado. ¿A qué?
a entrar en la casa del Padre y a reconocer todos los pensamientos que hay en el corazón. Porque cuando la vida aprieta, porque cuando las cosas no van bien, muchos pensamientos vienen sobre nosotros. Es como les decía, viene la crisis y ¿cuál es el plan de emergencia? El plan de emergencia es, número 1, observa el trono que no se ha movido, está allí todavía. Número 2, no escondas lo que está pasando en tu corazón. A través de la última crisis que me dio, ustedes saben que soy el pastor de las crisis. La Katy me estuvo enseñando algo muy importante, que es las emociones buscan una salida. O sea, las emociones no se pueden esconder. Las emociones no se pueden así poner en un cajón y cerrar una llave y hacer como que no existen las emociones. Porque las emociones buscan salir por algún lado. Y si no salen a través de las lágrimas, y si no salen a través del llanto, si no salen a través de un canto de alabanza a Dios, van a explotar dentro de tu cuerpo. Y por eso que el camino de David es muy sabio. Es por eso que David no esconde la crisis psicológica que hay dentro del creyente cuando sufre. Hay una crisis psicológica. Hay una crisis, o sea, hay cosas que no entendemos. Nosotros podemos ser incluso los responsables de la situación que estamos viviendo, pero dentro de nuestra miopía espiritual, somos incapaces de incluso de ver todo lo que está ocurriendo. Y Dios, como un Padre amoroso, no tiene problemas con eso. Lo que Dios está esperando de todos nosotros y lo que nos está enseñando acá a través de este salmo a hacer es que, hijo mío, ven y derrama tu alma delante de mí. Hijo mío, ven y coloca todo lo que pasa en tu corazón. Hijo mío, ven y no ocultes tus sentimientos. Yo sé que tú sabes que yo estoy lejos cuando he estado cerca, pero dímelo, no pasa nada. No pasa nada. No te voy a expulsar. Yo soy un Dios compasivo, que tiene misericordia en los que me temen. Por 1000 generaciones, yo soy un Dios tierno y soy un Dios compasivo. Entonces David le enseña al pueblo a expresar sus pensamientos más horrorosos. Señor, ¿sabes qué? Lo he pensado, sí. He pensado que estás lejos. He pensado que no te has acordado de mí. He pensado que no te importas de mi vida, Señor. En este momento crucial he pensado en eso. Y entonces David le enseña al pueblo a que le diga a Dios qué es lo que piensa de esa gente que lo está atormentando. Entonces, este movimiento fluye hacia allá. Y entonces dice, con arrogancia el impío acosa al afligido, Señor. Que sea atrapado en las trampas que ha preparado. Su corazón está revuelto de emociones. Señor, mira cómo me dañaron, mira, me abandonaron, Señor. Señor, no me dieron el amor que yo necesitaba. Señor, mira, esa persona estuvo en contra de mi vida y habló mal contra mí. Señor, esa persona no estuvo allí, me lo prometió y no estuvo a mi lado. Esa persona me estafó, Señor. Esa persona fue en contra de mi vida. Mira esa persona, Señor, que se burla de mí, se burla de mi nombre, se burla de mi familia, se burla de mis hijos, Señor. Señor, mira ese poderoso que pone su pie sobre mí. Mira ese empleador, Señor, que no se da cuenta de que yo también necesito para vivir y me paga las migajas, Señor. Todos esos sentimientos están aquí. Y Dios quiere que nosotros se los expresemos. Verso 3, y empieza a describir el corazón del impío. Porque el deseo de su corazón se gloría, en el deseo de su corazón se gloría el impío. Y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Señor, mira, aquí estoy afligido. Mientras tanto ellos, Señor, piensan en su corazón que tú no existes. Y aún la mano tuya no ha pesado sobre ellos, Señor. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. De nuevo, dice en su corazón, segunda vez, dice en su corazón, no hay quien me mueva. Es decir, este arrogante siente que en realidad puede vivir en su menosprecio por Dios, puede vivir agobiando al otro sin ninguna posibilidad de juicio. Y entonces David empieza a plantear el origen de la injusticia social. El origen de la justicia social es que el hombre piensa que Dios está en silencio.
El origen de la justicia social es que la gente piensa que Dios no va a hacer nada, que solo se vive una vez. Entre tanto, David dice, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido, acechan el escondrijo como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Y se agazapa, se esconde, y los desdichados caen en sus garras. El impío dice en su corazón, de nuevo, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. David está en una tensión. ¿Y por qué eso es importante para nosotros también hoy día reconocer? Porque Jesucristo, que es nuestro Rey, que está en el trono, Él también vivió en una tensión. Jesucristo no ignoró la tensión. Así como David no está escribiendo esto desde un escritorio de la teoría, porque él fue también la persona menospreciada y es el que sufre, Jesucristo tampoco es un rey de escritorio. Jesucristo tampoco es un rey que dice que se quiere compadecer de nosotros, porque por el solo hecho de ser Dios, entiende lo que nosotros vivimos. Jesucristo es el rey que se hizo hombre y murió en una cruz. Es el rey que sufrió por nuestros pecados. Es el rey a quien se le rompió el cuerpo. Es el rey sobre quien sus angustiadores se mofaron. Si tú eres el rey de los judíos, ¿por qué no te sales de esa cruz? Es el rey que soportó la blasfemia. Es el rey que vivió la tensión de la muerte para abrir las puertas de Sión. Él atravesó las puertas de la muerte en la cruz para abrir las puertas de la ciudad de Dios para nosotros. ¿Por qué te escondes, Señor? ¿Por qué me abandonas, Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el sufrimiento del justo, del gran justo Jesús, del gran justo que puede compadecerse de la aflicción que vivimos en este mundo. Ese rey sabe de dolor. Ese rey sabe de abandono. Ese rey sabe de sentirse huérfano por su propio Padre, por amor a nosotros. Cristo sabe lo que significa la impunidad aparente del mal. Los impíos del Salmo, ¿qué es lo que dicen? Dios no ve. Y en la cruz parecen tener razón. En la cruz parece que el mal va a triunfar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo resucita. Y Cristo es también el justo acosado. En resumen, Cristo desciende a las profundidades de este segundo movimiento, vive la tensión del justo en un mundo injusto y desde ahí abre el camino hacia el reino. Y antes de avanzar al movimiento 3 te quiero preguntar, ¿cómo reaccionas cuando vives entre lo que Dios te prometió y lo que aún no ves? ¿Cómo te relacionas con aquello que Dios te prometió, pero aún no eres capaz de ver ni tocar? ¿Cómo anda tu corazón? ¿Cómo anda tu alma en aquellas circunstancias en donde sientes que Dios te ha fallado? En esas circunstancias en donde tú dices, Dios no está presente. Dios se ha olvidado de mí. ¿Cómo lidias con eso en tu corazón? ¿Puedes confiar sin entender? Sin entender lo que te está pasando. No sin entender al Creador necesariamente y saber que Él existe y que está en un trono. Tú puedes repetírtelo a tu vida como un hecho pasado, pero ¿puedes seguir adelante sin entender exactamente lo que te está pasando en el presente? ¿Eres capaz de extenderte hacia adelante cuando Dios parece lento, cuando Dios parece tan distante, cuando Dios parece silencioso? ¿Cómo interpretas los umbrales de la vida? ¿Como abandono o como formación de tu vida? ¿Te has acostumbrado a interpretar a Dios desde tus emociones
y no desde el trono que Él ocupa, como un soberano que no ha sido conmovido? ¿Qué es para ti esperar en Dios? ¿Qué verdades necesitas recordar mientras lo que anhelas aún no llega? ¿Qué puertas estás tratando de forzar en vez de esperar la guía de Dios? Son preguntas que se nos hacen desde este segundo movimiento. Tercer movimiento. Un clamor que conmueve. Un clamor que conmueve. Vamos a leer el verso número 12. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Verso número 12. Vamos a leer el verso número 12 y vamos a leer el verso número 13. 1, 2 y 3. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuenta. Leamos aún el 14 porque aquí está la bisagra, hermanos. Esta es la bisagra de este tercer movimiento. Verso 14. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiébrale el brazo al impío y al malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. David nos enseña a recordar. David nos enseña a abrir el corazón y David nos enseña a clamar con toda la confianza en este rey que está atento. Porque hasta ahora pareciera que este rey había reinado muy bien. Parecía que este rey hacia atrás ha hecho grandes cosas, pero en el presente no está. Parece que está en silencio, está callado, no sabe de nuestro problema. Pero David, entonces, en parte, en base a todo lo que Dios ha hecho en el pasado, se arma de ánimo y ora la oración de Moisés. Oración que en algún sermón atrás se las leí. Es la oración que Moisés hacía cuando el arca de Dios, la presencia de Dios, era movida por el pueblo. Está en Números, capítulo 10. Verso 35, y dice así: y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Verso 36, y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de millares de Israel. Moisés tenía una visión de Dios sobrenatural. David entendía que cuando el pueblo se movía, ¿sabe lo que ocurría? Dios iba delante del pueblo. Y Dios con su presencia ahuyentaba los perseguidores, ahuyentaba los que les oprimían. Moisés confiaba en que Dios peleaba la batalla por su pueblo. Entonces David cita a Moisés y David le enseña al pueblo: tenemos que confiar como Moisés lo hizo. Porque Él lo ha hecho muchas veces. Y es una promesa de Dios. Es una promesa de pacto sobre nosotros. A todos los que te bendigan, yo los bendeciré. Y a todos los que te maldigan, yo los maldeciré. Es una promesa sobre el pueblo de Dios a través de la cabeza del pueblo que es Jesucristo. Y entonces, David nos enseña a orar lo siguiente: Señor, levántate. Levántate en contra de los afligidos. Levántate a favor de los afligidos, en favor de aquellos que son oprimidos, en favor de aquellos a los cuales se les ha triturado, en favor de nosotros, Señor, que desfallecemos. Y la gran sorpresa de este movimiento es que efectivamente Dios, en contra de aquellos que piensan que Él no les va a pedir cuenta, Él hace un compromiso oyendo la voz de David. ¿Para qué? Para quebrarles el brazo, que es lo que va a pasar en el movimiento 4. Pero aún en el movimiento 3, David se consuela a través de un hecho espectacular para nosotros los que somos creyentes. ¿Y cuál es? Es que Dios, al clamor del desamparado, al clamor del justo, al clamor del huérfano, al clamor de aquel que tiene su confianza en Él, Él responde. ¿Cómo? Mirando. Mirando desde cerca. Tú los has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. A ti se te acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Entonces, en nuestro corazón,
nosotros debemos repetirnos vez tras vez en cada una de nuestras aflicciones: Dios está al tanto, Dios no ha cerrado sus ojos, Dios no está ausente, Dios conoce mi vida, conoce la vida del impío que está en contra de mí, Dios sabrá guardarme, Dios es sobre mi vida, Dios está mirándome, yo soy la niña de sus ojos, yo estoy escondido en el gran refugio que es Dios. Dios es mi amparo y mi protección, Él es mi roca fuerte, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso es lo que tenemos que decirnos al corazón. La fe no va a actuar de forma, sola desde el punto de vista de hacer algo sin que nosotros estemos en la brecha con Dios. David nos está enseñando a estar en la brecha con Dios. David nos está enseñando a hacer oraciones de fe. David nos está enseñando que ante el clamor del justo, Dios responde. Que Dios tiene sus oídos prestos para escucharnos. En tu aflicción, Dios tiene su oído cerca tuyo para escucharte. Dios está comprometido con tu vida. Dios está comprometido con tu historia. Está comprometido porque Él ha puesto su nombre sobre ti. Debes creerlo. Debes orar a Dios con confianza. Tal vez tú nunca te has acercado a Dios a contarle realmente lo que pasa en tu corazón. Tal vez tú cargas en tu vida emocional con muchas preguntas. Y lo que este salmo nos está enseñando es: presenta tus angustias delante de Dios. Este salmo nos está enseñando: ora a Dios en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. Este salmo nos está diciendo que debemos clamar a Dios porque Él está atento a sus oídos para actuar en tu favor. Y tal vez tú tienes, algunos de ustedes aquí que están hoy, están preguntándose si realmente Dios lo haría. Y este salmo te dice que sí, que Dios lo haría a tu favor. Lo haría porque Él te ama. Lo haría porque Él dio a Jesucristo por tu vida. Y si Jesús dio a su propio Hijo, ¿no te daría con Él también todas las cosas? Es lo que Dios quiere que cultivemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia victoriosa. Para que seas un hijo de Dios en la calle que saca pecho. Para que te sientas orgulloso del Padre que tienes. Y para que entonces, orgulloso del Padre que tienes, puedas decirle a los demás que vengan a este reino maravilloso de Dios, en el cual somos amados y protegidos por Él. ¿Cómo tú podrías predicarle el Evangelio a tus compañeros? ¿Cómo podrías predicárselo a tus vecinos? ¿Cómo podrías predicárselo a tus hijos si tú no tienes orgullo de este Dios? Si tú no tienes alegría de este Dios que lucha por ti. Si tú no tienes conocimiento y conciencia de que este Dios está cerca tuyo para ayudarte. Dios quiere que lo conozcas personalmente. Dios no nos está mandando a ser testigos de un Dios de la teoría que hemos conocido en un libro que hemos leído, pero que no hemos experimentado en nuestro corazón. Dios quiere que tú camines con Él. Dios quiere que tú te quebrantes con Él. Dios quiere que tú le cuentes a los demás lo que verdaderamente ha ocurrido en tu vida. Y para eso tú debes clamar desde tu corazón. ¿En base a qué? A las promesas de Dios en su palabra. Permite que Dios escriba una historia de redención en tu vida. Lo vas a hacer cuando te arrodilles en tu cuarto y clames a Dios por su intervención para que Él se manifieste personalmente sobre ti. Movimiento 4, y terminamos con esto. Un trono para siempre. Un trono para siempre. El movimiento 4 es el desenlace. Después del clamor, el salmista declara en fe lo que Dios hará y quién Dios es. Verso 16. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Y aquí reaparece la imagen central del trono. El salmista declara: Dios es Rey eterno. Todo poder humano es temporal. Las naciones desaparecerán de su tierra. ¿De la tierra de quién? De este Rey. Este Rey está estableciendo su trono y va a expulsar a todos aquellos que no se rindan ante sus pies. El mal parece fuerte, pero su tiempo está contado en el verso número 16. Por eso que las naciones han perecido de su tierra. Aquí la traducción es de un verbo perfecto, algo que ya ha ocurrido en su totalidad. Es decir, el salmista nos ayuda a mirar al futuro y darnos cuenta de que llegará un momento en donde Dios establecerá su trono de tal manera que todos los impíos de la tierra, que toda la arrogancia de la tierra, que todo el pecado de la tierra, que todos aquellos que han dicho en su corazón no hay Dios, serán exterminados. Así es Dios, así es Jesús.
El libro de Apocalipsis dice que Jesús vuelve con un caballo blanco y con una espada en su mano. Y su ropa está teñida de sangre. Hasta ese momento es un tiempo de gracia. Como leímos en el Salmo 2, hasta ese tiempo somos invitados a declarar que sus cuerdas son cuerdas de amor y que nosotros necesitamos rendirnos ante este rey. Pero acá se nos está diciendo en el movimiento cuarto: pueblo, levanta la vista y date cuenta que este tiempo se pasa. Pueblo, date cuenta que tu vida se va a acabar. Pueblo, date cuenta que tus años se van a terminar, que un día tú te vas con el Señor, un día nos reunimos con Él, o un día Él vuelve, y ese día que Él vuelva establece su trono. Y en ese momento Dios va a extirpar de la faz de la tierra, de su tierra, toda la iniquidad. Consuélate, oh pueblo, en esta esperanza. Pero tú ni yo nos podemos consolar en esta esperanza si no tenemos la certeza de ser de Él. ¿Cómo tú te vas a consolar en que Dios va a exterminar a todos los impíos de la tierra? ¿Cómo tú te vas a consolar en el hecho de que Dios va a establecer en este reino, en este mundo, un reino de paz, si tú no eres parte de ese reino de paz? Y por eso en esta canción y en este salmo somos invitados a reconocer a este Rey Jesús que reina sobre todas las naciones. Porque este Rey Jesús es un Rey que reina eternamente y para siempre, donde las naciones van a ser o van a desaparecer delante de su presencia. Y entonces el verso 17 dice: oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. Si nosotros aprendemos a cantar esta canción, si nosotros aprendemos a entendernos como aquellas personas que reconocen el mal y que quieren huir de él, que no queremos ser parte de los mecanismos de opresión y de maldad de este mundo, ni de opresión física a través de sistemas de maldad, de sistemas de economía, de sistemas que oprimen a las personas, como también de sus raíces espirituales. Es decir, no participar en el alma y en el corazón de la iniquidad, no ser parte de aquello que anda mal, no hacer parte de aquello que es inmoral, de aquello que es incorrecto. ¿Por qué? Porque nos debemos a este Rey del universo y reconocemos que Él juzgará para siempre, que Él establecerá su dominio, que Él separará a sus ovejas de los cabritos. Este Rey que viene y que hará una separación requiere de nosotros rendición total. Requiere que le entreguemos el alma, requiere que le entreguemos el corazón y que esperemos realmente en esta esperanza de este Rey que viene y que juzgará con justicia. Este Señor es Rey para siempre. Y Apocalipsis 11:15 dice: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cristo cumple el reinado universal del Salmo. Este es el reino del mundo que ha pasado. ¿Y pasó a ser de quién? Del Señor y de su Cristo. 1 Corintios 15:25 dice: Cristo debe reinar hasta poner a todos los enemigos debajo de sus pies. Cristo cumple la expulsión de naciones opresoras. Esto es literalmente lo que el texto describe. El texto habla de la atención hacia los pobres, el corazón del reino de Cristo. Y Mateo 5:3, Lucas 4:18 dice lo siguiente: las bienaventuranzas y la misión del Mesías, ¿cuál es? Es quebrantar el yugo del opresor. Y lo quebranta primero liberando el corazón abatido, pero en el día final exterminando toda la opresión del opresor de manera literal. Y entonces erradica el terror de la humanidad y establece el Señor una nueva creación. Y Apocalipsis 21:4 dice que en esa tierra ya no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más opresión. Tal vez tú te estás acercando a la fe hace muy poco. Y tú piensas que lo que nosotros estamos predicando es simplemente irte al cielo a cantar para siempre. Pero el texto bíblico, esta imagen de un reinado eterno, de un reino que se instala sobre la tierra, te invita a considerar de que el Señor juez erradicará el mal de esta tierra y establecerá su trono sobre esta tierra para establecer un trono en el lenguaje bíblico sempiterno, es decir, que nunca se acabará, y su pueblo reinará junto a Jesús en esta tierra. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. La esperanza del pueblo de Dios es que la Santa Jerusalén, la Jerusalén esa que no es de la tierra, esa que no estaba en el monte físico de Sión, es una Jerusalén que desciende desde lo alto y desde lo alto se instala sobre la tierra. ¿Para qué? Para que la
iglesia tome posesión de un reino y de una tierra restaurada en donde el mal ha sido completamente erradicado. Y a ese trono te quiero invitar a que tú hoy te postres. Y que esta imagen pueda realmente mover tu vida, mover nuestra vida, para que nos extendamos con esperanza en este peregrinaje que no es fácil, en donde hay dolor, pero tenemos un rey que nos escucha, un rey que está a nuestro favor y que nos hará justicia. Te quiero invitar a orar para terminar esta mañana con el mensaje. Señor, que la esperanza de este mensaje cale en nuestro corazón y realmente genere en nosotros discípulos que perseveran bajo el dominio de este gran rey que ya reina y que reinará. En el nombre del Señor Jesús. Amén.